historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Hoy es martes 2 de diciembre con muchas noticias de Colombia y del mundo. Comenzamos con desarrollos de la información que confirmó el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Fue rescatado sano y salvo hace minutos Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala, que había sido secuestrado junto con su manager el pasado 18 de noviembre en carreteras del departamento del Cauca. ¿Qué otros detalles se conocen sobre esta buena noticia? Felipe García. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, estaban encadenados en precarias condiciones, pero sanos y salvos Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja luego de 15 días de secuestro en manos de una estructura criminal. Esto lo confirma la policía de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Este rescate fue exactamente en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, en el departamento del Cauca, y fue en una acción conjunta liderada por unidades del Gaula de la policía. En esta operación también participaron los comandos Jungla, el grupo de operaciones especiales GOE, la aviación policial, la Fuerza Aeroespacial, que proporcionó todo el apoyo aéreo para asegurar el ingreso del personal y la extracción de las dos víctimas que fueron encontradas, a Ricardo, como le mencionaba, encadenadas de pies y manos. Estaban metidos dentro de una carpa cuando ingresaron pues los hombres. Pues justamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llamó en vivo y en directo a Giovanni Ayala para notificarle la noticia de que su hijo Miguel ya estaba en libertad y había sido rescatado. Escuchemos. Giovanni, ¿me escucha? Habla un poquito más duro, por favor. Ministro, muy feliz de escuchar esta noticia. Así es, ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el manager también fue liberado, una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes. Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública. No, Dios los bendiga a ustedes y a la fuerza pública. Esas fueron las palabras, a Ricardo, de Giovanni Ayala cuando recibió la noticia de que Miguel y el manager estaban o habían sido rescatados por parte de las unidades especializadas que, Ricardo, entraron pues justamente hasta ese punto donde estaban secuestrados en una zona boscosa y de muy difícil acceso. Luego de un avance coordinado, los uniformados lograron irrumpir en ese campamento improvisado de las disidencias de las FARC sin que los secuestradores los alcanzaran a ver y que sin necesidad tampoco de que reaccionaran. En ese lugar fueron encontrados Ayala y Pantoja en condiciones estables y se logró pues justamente su rescate en esa zona del país. Ya fueron trasladados en helicóptero hasta una zona segura donde en este momento también van a ser evacuados, a Ricardo. Estamos viendo las imágenes de cómo estaban secuestrados encadenados luego de su rescate con los chalecos del Gaula de la policía, rescatados por la fuerza pública. 1:04 p.m, cambiamos de tema. Hablamos de la audiencia en la que la Fiscalía acaba de pedir que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel por otro escándalo de corrupción por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, y es que lo que ha dicho la fiscal del caso, Lucy Laborde, que de manera preventiva debe ser enviado a un centro carcelario Nicolás Petro, quien es el hijo del presidente de la República. Todo esto porque ella indica que fue determinante en lo que habría sido la manipulación de la asignación de dos contratos entre 2021 y 2022 que hacían parte del recurso de la Gobernación del Atlántico y que iban a ser empleados en un programa con adultos mayores. Sin embargo, parte de este dinero habría terminado en los bolsillos de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez y Pedro Name, siendo a su vez el exdiputado del Atlántico el encargado de planear y ejecutar todo este plan de aprovechamiento de recursos públicos. Esto dijo. Llegó a ser diputado por obtener la segunda votación más alta en el departamento del Atlántico y como persona influyente en la sociedad utilizó estas dos condiciones para agilizar la revisión, ejecución y pago de los contratos que se le entregaron a FUCOSO. Nicolás y es que en Petro esto también dijo la fiscal que Nicolás Petro se reunía con la entonces gobernadora Elsa Noguera para, en este caso, acceder a favores para ella desde su posición como diputado y ella, en cambio, en contraparte, le entregaba estos recursos de contratación pública. Se espera que para hoy no haya una decisión por parte del juez sobre esta medida de aseguramiento, puesto que se espera que realice una apelación o una solicitud, por lo menos de intervención, la defensa. Gracias, Vanessa. Hablamos del debate de control político de esta tarde a el Ministerio de Defensa, a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la UNP.
tras el escándalo revelado por Noticias Caracol de la presunta infiltración de las disidencias de las FARC en la fuerza pública y en aparatos de inteligencia colombiana. ¿Qué se espera? ¿Qué respuesta tiene preparada el gobierno para esta tarde, don Andrés Carmona? Ricardo, muy buenas tardes. Así es, se espera que hacia las 3 de la tarde comience esa sesión plenaria. Primero se debe evacuar un debate de control político sobre economía solidaria convocada por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, y una vez termine ese debate comenzará el debate al ministro de Defensa Pedro Sánchez, al director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus. También están invitados, no son citados para control político, pero sí están invitados a participar tanto la fiscal general Luz Adriana Camargo como el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. La respuesta que se espera que dé el gobierno nacional se conoció en el documento que entrega el Ministerio de Defensa al Congreso de la República en respuesta al cuestionario entregado por los integrantes del Centro Democrático. Dice el Ministerio de Defensa, entre otras cosas, primero, que el general Huertas fue reincorporado al servicio bajo el argumento de necesidades de servicio. Recordemos que él había sido apartado del cargo por calificación de servicios, que no se registra información de los Estados Unidos sobre presuntos vínculos del general Huertas con grupos armados ilegales, que cualquier alerta de contrainteligencia sobre presuntos vínculos de la fuerza pública con grupos armados está sometida a reserva legal y solo se puede conocer en dado caso por los integrantes de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y esto es muy importante, Ricardo, que el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional solo conocieron de las denuncias en contra del general Huertas una vez se reveló el informe de Noticias Caracol el pasado 23 de noviembre y que a partir de ese momento se iniciaron las investigaciones internas, que no se tiene conocimiento formal de probable comprometimiento de información estratégica u operacional de las fuerzas militares, que sí hay posibilidades de riesgos o amenazas, pero eso hace parte del actuar natural de la fuerza pública, y insisten en que la liberación de alias Calarcá y los integrantes de las disidencias en Antioquia corresponde a unas decisiones de la Fiscalía General de la Nación, Ricardo. Pendientes de ese debate, Andrés, pendientes de la suspensión que hoy se oficializaría del general Juan Miguel Huertas del comando de personal del Ejército de Colombia. Vamos a Washington, 1:08, última reunión de gabinete del año del presidente Donald Trump, plato fuerte Venezuela, el plan de contingencia si Maduro abandona el poder y las palabras del Papa León XIV, que pide que no haya intervención militar en Venezuela, pero que sí haya presión económica contra Nicolás Maduro. Desde la capital estadounidense, Juan Camilo Merlano. Ricardo, estamos aquí en la Casa Blanca, donde continúa esta reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump. Mucha expectativa sobre las preguntas que responda a propósito de Venezuela. Hasta este momento no ha mencionado el tema. Quien sí lo hizo fue el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aseguró que apenas han empezado a atacar a los narcoterroristas y a sumergirlos en el fondo del mar. Y aclaró que la pausa de las últimas 2 semanas, recordemos, porque han pasado 2 semanas desde el último ataque, desde el último bombardeo en contra de una lancha, se debe a que les ha resultado muy difícil encontrar embarcaciones transportando droga tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico. Pero también cabe destacar que el Pentágono por más temprano dijo que tenían listo un plan de contingencia para el escenario si Nicolás Maduro decide salir del poder, diciendo que es una organización centrada en la planificación y que, como es natural, tienen esos planes de contingencia. Quien también habló y pidió que primara la diplomacia antes de cualquier tipo de acción militar fue el Papa León XIV. Escuchemos. Cosas que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más, yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Entre tanto, aquí en Washington, miembros del Partido Demócrata buscarán presentar una nueva resolución en el Congreso para bloquear futuras acciones militares por parte del presidente Donald Trump y para evitar fundamentalmente que tropas estadounidenses lleguen a territorio venezolano. Ricardo.
Juan Camilo, gracias. 1:11, hablamos de economía, hablamos del informe que prepara Ecopetrol, intentando hacerle contrapeso al documento de los ambientalistas que ha tenido el presidente Gustavo Petro como sustento para intentar reversar el negocio, la sociedad que tiene Ecopetrol con la Occidental, la multinacional estadounidense, para hacer fracking en la cuenca del Permian en los Estados Unidos. Marcela Peña. Pues Ricardo, ese informe justamente tiene hoy el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la otra orilla, defendiendo el negocio. Roa le explicó hoy al Congreso que la plata de la inversión está prevista para recuperarse en el año 2029. También explicó que hoy en día el Permian representa ya el 14,5% de la producción total del grupo Ecopetrol y que sigue siendo una de las operaciones más rentables del grupo. Pero todo esto tiene que quedar consignado por escrito para convencer al presidente. Y estamos contrastando esas cifras y sobre la base de las mismas le haremos entrega muy rápido al gobierno y a Hacienda de ese ejercicio de análisis de valoración del negocio. Como usted sabe, Ricardo, el presidente ha dicho que el negocio es malísimo y que hay que venderlo. Roa explicó que el primer opcionado para comprarlo sería la propia Occidental porque hay un derecho de preferencia en esos contratos, pero complementó confirmando que Ecopetrol ha recibido ofertas de grupos económicos interesados en sus activos tanto en Colombia como en el exterior. Con esas compañías ha firmado acuerdos de confidencialidad, pero por el momento ninguno ha llegado a ser discutido en la junta directiva de la empresa. Marcela, gracias. Hablamos de una grave emergencia que a esta hora se presenta en Leticia, capital de Amazonas, la ciudad más al sur de Colombia. Un aguacero de más de 12 horas. Algunos dicen que lleva casi 24 horas lloviendo en Leticia, deja más de 200 familias afectadas. Carlos Andrés Pérez. Lo último en el departamento de Amazonas, específicamente en el municipio de Leticia, es que hace minutos terminó el puesto de mando unificado con presencia de autoridades locales y organismos de socorro. Más de 20 barrios inundados y más de 200 familias afectadas son las cifras que manejan hasta el momento. A esta hora avanza la evaluación de daños y necesidades, así lo confirmó a Blue Radio Álvaro Sarmiento, comandante de la Defensa Civil en este departamento. Y el aumento de la inundación fue prácticamente de 1 metro 10 centímetros, el cual inundó algunos barrios que están en la zona baja del municipio de Leticia. En ese orden de idea, ya se está realizando el EDAN, que es la evaluación de daños, análisis y necesidades. Según las autoridades, el nivel del río Amazonas sobrepasa los 9 metros. Varias personas están siendo evacuadas en este momento a lugares seguros y en horas de la tarde se podría decretar la calamidad pública para Leticia. Y mientras tanto se mantiene la alerta naranja para los habitantes cercanos al volcán Puracé en Cauca, que mantiene la sismicidad y la posibilidad de erupción en días o semanas. Fernando Rojas está en Coconuco, en el casco urbano de Puracé. Hoy la imagen del volcán Puracé refleja una gran fumarola que está emitiendo gases y ceniza con una altura que sobrepasa los 500 metros. El Servicio Geológico Colombiano en su más reciente boletín informó sobre el cambio de coloración a marrón del río San Francisco en la vereda Puruló y caídas de ceniza en la vereda San Juan de Puracé. Por su parte, la Administración Municipal de Puracé, en un PMU, decidió declarar la calamidad pública para obtener recursos que le permitan atender la eventual emergencia y marca el punto de inicio de una posible evacuación. Walter González, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, tenemos que ser realistas y por eso es importante la preparación para la respuesta, para poder determinar si estamos o no estamos listos. Es muy importante prepararnos para cualquier evento y en este caso para el tema de erupción volcánica. Por eso es muy importante que estemos en territorio acompañando a la comunidad. Uno de los municipios de influencia del volcán Puracé es Popayán. La preocupación en la capital del departamento es el agua y el río Cauca. Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán. Popayán tiene una cierta amenaza y es con referencia a 2 importantes ríos que desembocan sobre el río Cauca, que es el río San Francisco y el río Vinagre. Que Dios no quiera, pues llegue a pasar algo, pues estos ríos desembocarían en el río Cauca y ese es el movimiento en masa que se tiene como amenaza latente sobre nuestra ciudad. En caso de una creciente del río Cauca, como usted lo dice, ¿cuánto tiempo tendríamos para reaccionar? Aproximadamente 3 horas. Ese es el tiempo que nos da el comité de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Popayán, el doctor Jair Flores.
Otra de las zonas de influencia del volcán es el corregimiento de Paletará, en donde hay preocupación por los albergues. Joselito Hoyos, gobernador de resguardo de Paletará. Sí, nos llegó un mensaje pues que evacuar las familias que están en más alto riesgo en las estribaciones del volcán, pero la verdad es que no tenemos, digamos, los sitios adecuados, los sitios temporales de albergue o un sitio donde podamos llevar la comunidad. Hoy los organismos de socorro y gestión del riesgo visitan los albergues y se instala de manera permanente el puesto de mando unificado. 1:16, hablamos de Bogotá, del nuevo horario de rumba para la capital del país hasta las 5 de la mañana. Eso genera polémica. Nicolás Rodríguez, ¿cuándo empezarían los nuevos horarios y qué está pasando con las zonas autorizadas? Pues mire, Ricardo, buenas tardes. Este lunes se conoció ese borrador de resolución de la alcaldía de Bogotá que reglamentaría estos horarios en algunas zonas específicas. En este momento Bogotá tiene 28 zonas autorizadas, pero con esta nueva resolución, 21 hasta el momento harían parte de esa resolución. Según lo explican desde el distrito, estaría pendiente o estaría para publicarse a mediados del 10 o del 15 de diciembre, porque la están socializando con muchos empresarios que aún no están en la lista. ¿Por qué no están en la lista? Porque aún están en revisiones de temas de seguridad, de temas además de aglomeraciones y también de algunas acomodaciones o algunos arreglos que le tienen que hacer a estos sitios de muchas localidades de la ciudad para poder entrar en esa reglamentación hasta las 5 de la mañana. Así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Dependiendo de la evaluación que se hace cada 3 meses, van a poder tener rumba extendida si cumplen con algunas condiciones relacionadas con que seguridad, por ejemplo, acondicionamiento de los lugares, rutas de acceso, una cantidad de criterios que hemos definido más relacionados con seguridad y convivencia. Ricardo, y es que en este momento, por lo menos en la lista, están contemplados los siguientes: en la zona de Chapinero Central, la zona Rosa, Bosa Centro, El Salitre, Modelia, Álamos, la parte de la avenida Boyacá en el sector de Santa María en Engativá, en Subazar en la localidad de Suba, en San Andresito de la localidad de Los Mártires y por lo menos en Galán, esto en la localidad de Puente Aranda. Según el secretario, aún están a tiempo de que estas zonas que hagan los acomodamientos puedan entrar por lo menos en el grupo grande de 28 zonas autorizadas hasta las 5 de la mañana. 1:18, más noticias del mundo, la amenaza de Rusia a Europa y la libertad de un expresidente de Centroamérica tras un indulto del presidente Trump, un expresidente condenado por narcotráfico. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado a poner fin a la guerra con Rusia y no solamente a un cese temporal de hostilidades, sino ya el fin total de la guerra. Lo dijo desde Dublín, antes de la reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, como parte de las negociaciones para terminar con el conflicto. Se necesita una paz digna. Para que esto ocurra de verdad, todos deben estar del lado de la paz, dijo Zelensky. Además, el presidente ucraniano dijo que Estados Unidos le va a informar directamente después de su reunión con Putin. Paralelo a esto, desde Moscú y antes de entrar a esa reunión con Witkoff y Kushner, el presidente Putin fue muy claro y crudo. Dijo que Europa está presentando propuestas para un plan de paz que son inaceptables para Rusia y lanzó una advertencia. Rusia no tiene previsto luchar contra países europeos, pero si Europa inicia una guerra, Rusia está lista ahora mismo, y agregó que si Europa inicia esa guerra con Rusia, pronto no quedará nadie con quien negociar. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Trump. El indulto coincide con la presión del mismísimo Trump a favor del candidato derechista Nasri Asfura en las elecciones de Honduras que se celebraron el domingo pasado y cuyo escrutinio continúa. Según la justicia estadounidense, Hernández facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un narcoestado. Pero Trump considera que todo eso es un montaje de su antecesor Joe Biden. En el sureste asiático, el número de muertos en Indonesia y en Sri Lanka por las devastadoras inundaciones de los últimos días aumentó a 1.300. Además, por esta devastadora temporada monzónica, junto con 2 ciclones tropicales, provocó más de 1 millón de damnificados. Y por último, y sigamos con el clima, 70 millones de personas están bajo alerta climática en el centro y el este de los Estados Unidos por culpa de una poderosa tormenta invernal.
tropical. Las autoridades prevén que se convierta en un ciclón bomba que provocará fuertes nevadas y cubrirá de hielo las carreteras. Los termómetros en algunos lugares como Chicago, Madison, Wisconsin y Springfield caerán hasta los 10 grados bajo cero. Otras ciudades como Filadelfia, Washington o Nueva York esperan, aparte de la nieve, fuertes lluvias. Esta bomba ciclónica durará hasta el próximo fin de semana. Pendientes de esa bomba ciclónica, César, gracias. 1:21. ¿Qué tenemos en deportes? Octa, buenas tardes. 2 plazos, 2 sorteos tendrá el Mundial, viernes y sábado, y los ecos de la nueva jornada del fútbol colombiano. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando también de lo que nos va a mostrar el día de hoy la Liga de Naciones Femenina. Colombia descansa, pero se jugarán 4 partidos el día de hoy. También habrá clásico en el fútbol español. En un rato hablaremos de ese detalle porque se juega uno de los partidos importantes de ese país esta tarde. Hay fútbol en Italia, hay fútbol en diferentes lugares y por supuesto muchas novedades, no solo con la Copa del Mundo, sino con una Copa América posiblemente nuevamente, y valga la redundancia, en los Estados Unidos. Así que todos los detalles en los deportes en minutos acá en Meridiano Blue. Hola, ¿cómo están? Soy W Bernal de Blue Radio. Bueno, quiero desearles a todos una feliz Navidad, que sea el momento de dejar atrás todo lo malo del año, pensar en que el año nuevo va a traer muchas cosas muy chéveres, reunirse en familia. Si hay regalos, si no hay regalos, no importa. Lo mejor es desear un feliz año nuevo, una feliz Navidad y estar siempre unidos. Tras la llegada de DaviBank, la unión entre Davivienda y Scotiabank, ¿qué beneficios tienen los antiguos clientes de Scotiabank Colpatria? Esto fue lo que respondió Jorge Arias en Mañanas Blue. Les sirve, como lo anunciamos, que en donde vamos a tener una red muy importante de más de 2.800 cajeros electrónicos y 600 oficinas a nivel nacional, combinando las oficinas y cajeros de DaviBank y de Davivienda, y los clientes de DaviBank van a poder utilizarlas de manera ilimitada y gratuita a partir de este momento. Entonces, los clientes de DaviBank van a tener una red de las más grandes del país a su disposición. ¿Qué era la cifra que daba Víctor de los 30 millones de clientes en total? Así es, combinados tenemos casi 30 millones de clientes, en DaviBank tenemos cerca de 5 millones de clientes, entonces pues es una combinación importante de servicio para los colombianos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente de Coljuegos responde a las denuncias por el bloqueo del portal Expressen que publicó la investigación sobre Verónica Alcocer. Le voy a leer textual porque es la explicación que hace el doctor Hincapié de por qué está Expressen en esa lista a propósito de Coljuegos. Desde el año 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque, el sitio web www.expressen.se se encuentra incluido en la lista de portales denunciados por Coljuegos por la presunta operación y promoción de casas de apuestas no autorizadas por esta entidad. No obstante, se desconoce si el medio de comunicación que se menciona cuenta con otro dominio diferente al aquí referenciado. Así pues, cabe aclarar que si bien el sitio web está incluido en el listado, actualmente solo se encuentra bloqueado por los prestadores de servicio de Internet con la red Movistar y Tigo. Cierro comillas. Por eso es que a unas personas les funciona y a otros, por ejemplo, yo soy Tigo, Ricardo es Movistar, yo soy Movistar, no funciona. Yo soy Claro y no me funciona. Sergio, como él le responde a usted, pregúntele al doctor Hincapié si solamente se dieron cuenta del Expressen cuando el Expressen decidió publicar algo sobre el presidente Petro y doña Verónica Alcocer. O coincidencia, ¿no? Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En las últimas horas, Rusia decidió no volar a Venezuela, desviar sus aviones con turistas a Cuba, que es otro indicador de lo que se podría avecinar para Venezuela. Entre Venezuela y Rusia hay desde hace muchos años diversos acuerdos, uno de ellos en turismo, y por eso constantemente llegaban vuelos charters en la ruta Moscú-Isla de Margarita. Sin embargo, los turistas rusos que esta semana debieron llegar al aeropuerto Santiago Mariño de Por la Mar, allí en Margarita, fueron desviados a Varadero, a la isla de Cuba. La razón, pues la advertencia
advertencia de Estados Unidos de que el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado. Mensualmente llegan entre 2 y 3 vuelos con unos 500 turistas rusos. De hecho, la Asociación de Operadores Turísticos de ese país señaló en un comunicado que los vuelos programados a partir de diciembre, el último llegó a mediados de noviembre, fueron cancelados y que ofrecerán 2 opciones para los turistas, entre esas irse a Cuba o cambiar la fecha de viaje a la isla de Margarita una vez se normalice la situación. Una situación que también aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra esperan se normalice en algún momento, pero por ahora cancelaron también los vuelos para las próximas 2 semanas, parecido a la decisión de Iberia que... El rollazo político. 1:26 está que arde la política porque estamos cerca de 2 plazos que se vencen. El 8 de diciembre, el lunes festivo, vence el plazo para inscribir listas a Cámara y Senado de los partidos políticos y vence el plazo para que los partidos digan si van o no a participar en consultas el 8 de marzo, rumbo a la presidencia. El 16 de diciembre vence el plazo para inscribir grupos significativos de ciudadanos por firmas para la presidencia de la República. Don Andrés Carmona, escuche este dato, a ver si le suena. A ver. Escúchelo. Héctor Olimpo Espinosa, que renunció, lo renunciaron de la Fuerza de las Regiones, ¿no es verdad? Sí, señor. Inscribió por firmas su candidatura a la presidencia. Ojo, porque se le haga raro que el Partido Liberal le dé el aval como su candidato a la presidencia de la República, luego de la renuncia de Mauricio Gómez Amín en las últimas horas para irse a donde el tigre Abelardo de la Espriella. Sí, señor. Sí, señor. Y tenga en cuenta este detalle. Héctor Olimpo fue el primer precandidato presidencial, por así decirlo, que llegó con banderas propias a la convención del Partido Liberal, a la convención en la que César Gaviria fue ratificado como presidente y director único del partido. Entonces no es raro. Héctor Olimpo es un liberal de corazón y incluso Héctor Olimpo estaría recibiendo ese coaval del partido. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene ya la bendición de César Gaviria? ¿Tiene ya la bendición de la dirección liberal? Porque recuerde que ahí hay una pelea un poquito como interna. Yo le puedo decir que sí. Yo le podría decir que sí, pero todavía no se ha decidido. Pero no se descarta esa posibilidad. Pero además, súmele otra cosa. Súmele un dato pequeño, y es la pelea interna que generó la renuncia de Mauricio Gómez Amín y su paso o su adhesión a la campaña de Abelardo. Hay sectores en el Partido Liberal que dicen, bueno, no nos vamos con el candidato de Petro, pero tampoco podemos aceptar que las banderas liberales terminen en manos de Abelardo de la Espriella. Es que hay una lectura importante ahí, Andrés, y es que esa adhesión de Mauricio Gómez es a título personal, no es del partido, es unilateral. El expresidente César Gaviria y sus directivas no están en eso, no lo han decidido. Entonces, ojo, porque hay que diferenciar las cosas. Alguien decía por ahí que este era el desembarco del liberalismo en la candidatura de Abelardo de la Espriella, y no es así. Esto es a título personal, esto es a título de Mauricio Gómez, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Escuche usted, don Andrés, lo que está pasando en el Centro Democrático. A las 3 de la tarde, Miguel Uribe Londoño rompe su silencio y va a dar una declaración luego de haber sido expulsado de la lista de precandidatos del Centro Democrático. Don Mateo Piñeros. Lo que anticipó la salida de Miguel Uribe de la carrera presidencial no fue únicamente la llamada que se dio entre él y Abelardo de la Espriella, en la que Uribe Londoño habría planteado la idea de retirarse de la campaña y apoyar a de la Espriella. Solo 2 días después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su padre le había dicho al expresidente Álvaro Uribe que tenía el apoyo de toda la familia del senador para ser candidato, lo cual no sería cierto. Después Uribe Londoño trató de contactar a la firma que iba a realizar en un principio la encuesta. Esto generó molestia en el expresidente Uribe, en Gabriel Vallejo, el director del partido, y en la precandidata María Fernanda Cabal. Hoy el expresidente Uribe ratificó que el proceso se hará sin Miguel Uribe e hizo un llamado para lograr una alianza que vaya desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro
desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Un acuerdo de esa naturaleza y nosotros estamos dispuestos a aportar. Hoy empezaron a realizarse las encuestas del Centro Democrático a la militancia del partido y aparecen solo Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Miguel Uribe no está en la lista y en pocos minutos entregará una declaración sobre este tema. Mateo, gracias. Y llegó diciembre no solo con su alegría, sino también con el listado de proyectos que le están quedando con poquito tiempo al gobierno nacional para pasar del otro lado. Entre los colgados podría estar la reforma tributaria, el panorama de cierre de esta fase final del Congreso con Juan David Ríos. Hola, buenas tardes. Mire, iniciemos con la reforma tributaria. Los pulsos no están para que en las comisiones económicas se apruebe esta reforma que busca recaudar 16 billones de pesos. Hablamos con Efraín Cepeda, quien es senador del Partido Conservador, y nos dice prácticamente que no hay espacio para más recaudo en Colombia. Yo sí los invito a que demos la cara y que le demos la cara al país y cada quien diga con quién vota, cómo vota, que cada quien se levante y diga yo sí quiero imponer impuestos y que se lo diga de frente a la nación, no corriendo y rompiendo el quórum, de manera que esperamos que mañana sea la votación definitiva. Pero también está la reforma a la salud. Hoy justamente en la Comisión Séptima de Senado los partidos de gobierno tuvieron que levantarse de la mesa porque no estaba agendado la reforma a la salud. Hablamos con Marta Peralta del Pacto Histórico y ella advierte que si no agendan, lo que quiere decir es que en la Comisión Séptima se está buscando que se hunda este proyecto de reforma a la salud. Por ejemplo, nosotros hasta que no agende en el orden del día, como dice la ley quinta, que tiene que estar de primero en la próxima sesión, nosotros no pensamos volver a la Comisión Séptima. Si nuevamente no está agendada la reforma a la salud, pues pasará como la comisión que nunca trabajó porque no puso de primero o en lo principal la reforma a la salud que tanto necesitan. Y el último, hablando sobre el Ministerio de la Igualdad, estaban citados las comisiones primeras, tanto de Senado como Cámara, pero se aplazó el debate. Ese proyecto que busca revivir este ministerio que era cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, pues no ha funcionado. Proyectos vitales, pilares como la reforma a la salud, reforma tributaria y la creación de este ministerio siguen en vilo, aquí en diciembre en el Congreso de la República. Y el futuro del rector de la Universidad del Atlántico también pasa por la política. Está a punto de salir el recién elegido Leyton Barrios. Ingel de la Rosa, ¿en qué va la historia? Ricardo, pues ahora sí todo apunta a que los días de Leyton Barrios en la rectoría de la Universidad del Atlántico están contados, o por lo menos así lo dejó ver el gobernador Eduardo Verano al considerar que se hace insostenible la permanencia del exsecretario de Educación en este cargo. Verano insistió en que Barrios no puede seguir en la rectoría si hubo falsedad en sus certificaciones laborales y que por lo tanto este mismo martes se sentará con su equipo jurídico para determinar cuándo se va a convocar un nuevo Consejo Superior en el que se defina el futuro de este cargo. No podemos tener en la rectoría de una manera que continúe un proceso, obviamente para manejar la universidad, alguien que no tenga claridad en materia de las certificaciones que presentó. Eso es todo lo que estamos tratando de buscar, que haya tranquilidad para toda la comunidad de la universidad. Por su parte, el abogado Iván Cancino, representante de Leyton Barrios, cuestionó si el cambio de parecer del gobernador Verano, que primero apoyó su designación y ahora la cuestiona, se debe a una presión del gobierno. Lo cierto es que, según afirmó el mismo gobernador, Barrios continuará en el cargo hasta que se defina su situación jurídica, pues recordemos que esto escaló a los tribunales. Hola, mi nombre es Julián Peña, periodista y productor de Blue Radio. Primero quiero darles las gracias por seguir conectados a nuestro canal de YouTube y no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y en estas fechas tan especiales, que pasen con sus seres queridos llenos de amor y cariño. Felices fiestas. Para la Fiscalía, Marta Peralta era una de las cabezas de la feria de contratos para conseguir los votos de la reforma pensional que está pasando su examen en la Corte Constitucional. Por su rol de líder de esa estrategia política que para la justicia fue una operación de compra y venta del Congreso, el 13 de junio.
del 2023, Olmedo López, asistió al debate de esa reforma y acordó con Peralta gestionar proyectos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para congresistas de la Comisión Séptima, por ejemplo, entre ellas Berenice Bedoya. De esa reunión surgieron 4 proyectos por más de 12.395 millones de pesos para los departamentos del Meta, Casanare, Risaralda y el departamento de La Guajira. La Fiscalía reveló que Marta Peralta, que es cabeza del pacto histórico en el departamento de La Guajira, en este... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando entonces de fútbol, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Ayer, evidentemente, en el fútbol colombiano se jugó uno de los partidos importantes, ese empate entre Independiente Medellín y América de Cali, que deja al conjunto caleño cerca de Junior de Barranquilla, pero con una diferencia de puntos importantes, sabiendo además que se van a enfrentar en la próxima fecha, así que un resultado importante todavía para el América. Sin embargo, las noticias para el América no son alentadoras porque el equipo tiene muchos problemas en ataque, los delanteros están sufriendo muchas lesiones y el hecho de que el América le toque jugar esta parte final del torneo prácticamente sin delanteros le puede costar la clasificación. Por ahora Junior está liderando ese grupo y sin problemas se encamina en principio a jugar una nueva final del fútbol en Colombia. Mientras seguimos esperando lo que va a ser el sorteo del próximo día viernes de la Copa del Mundo en Washington, estamos también atentos a las novedades que tienen que ver con la próxima Copa América. En principio se especula que nuevamente será en Estados Unidos la máxima competición a nivel de selecciones de este lado del planeta. Siguen los Estados Unidos acaparando en principio todos los grandes eventos del fútbol mundial, incluso del deporte mundial, porque el año que viene se van a jugar varios de los torneos más importantes de deporte mundial en los Estados Unidos. En un rato nada más va a comenzar la jornada del fútbol en la Premier League. A las 2:30 de la tarde van a jugar el Bournemouth frente al Everton y el Fulham frente al Manchester City de Guardiola. A las 3:15 de la tarde Newcastle frente al Tottenham. Mientras tanto, en Italia, por la Copa Italia, Juventus frente al Udinese a partir de las 3 de la tarde, y el clásico, uno de los clásicos del fútbol español, Barcelona Atlético de Madrid, también a las 3 de la tarde. Habrá fútbol en Brasil, por ejemplo, a las 7:30 de la noche van a jugar Gremio y Fluminense. A esta hora ya hay fútbol en la Copa de Alemania, juegan Borussia Mönchengladbach y el São Paulo. En un rato Borussia Dortmund frente al Bayer Leverkusen, y también habrá jornada de la Liga de Naciones Femenina. Hoy Colombia descansa, pero van a jugar Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay. Por supuesto, todas las transmisiones de estos partidos en simultáneo a través de la señal de DITU, del Gol Caracol, del HD2. Por supuesto, todas las informaciones y todos los detalles de estos duelos. Estaremos muy atentos a las novedades de la Liga Femenina, por supuesto, a todos los detalles de los partidos que se juegan alrededor del mundo. El clásico en España, uno de los clásicos, Barcelona Atlético de Madrid, y los detalles acá en Meridiano Blue. Hola, soy Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blue 1030, y en esta época de Navidad quiero mandarles un abrazo muy especial y desearles que la pasen en familia, porque acuérdense que esas es de las cosas más importantes que tenemos todos en la vida, y sobre todo que sea una época para agradecer todo lo que pasó este año, porque si bien pues uno a veces tiene experiencias negativas, siempre es más lo que tenemos que agradecer. Así que a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué va a pasar con los préstamos de vivienda y los créditos hipotecarios teniendo en cuenta la unión entre Davivienda y Scotiabank? Esto fue lo que respondió Jorge Arias en Mañanas Blue. Davivienda nació como un banco dirigido al sector de vivienda y al ahorro, pero hoy por hoy es un banco universal que atiende desde la banca corporativa, operaciones internacionales, absolutamente toda la gama de servicios. DaviBank, por su parte, es un banco que tiene una especialidad muy importante en el negocio de tarjetas de crédito, aliados, en el negocio empresarial y corporativo de operaciones estructuradas. Entonces, es un complemento donde los bancos van a poder beneficiarse de las capacidades de uno y de otro. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
ya están en la cárcel Sneider, Olmedo López, Sandra Ortiz, están en la cárcel Iván Name, Andrés Calle, van para la cárcel en prisión domiciliaria estos dos, Bonilla y Velasco, y ahora falta el capítulo de los congresistas comprados. Hay un dato nuevo en la audiencia de este lunes que reveló la fiscal María Cristina Patiño, y es el nombre de la senadora Marta Peralta de Pieyú. Aparece mencionada como una de las personas que habría ayudado a Olmedo López a aceitar presuntamente a los congresistas en el Parlamento para apoyar las reformas a la salud y pensional del gobierno nacional. Ese nombre no estaba muy claro de que estuviera involucrado, al menos investigado en el escándalo. La calidad de las relaciones interpersonales es fundamental para vivir en felicidad. No puedes pretender ser feliz si tienes una relación llena de amargura, llena de violencia, de envidia, de conflictos irresolutos. Es necesario que tú estés atento a la manera como te relacionas. Y allí hay que expresar afecto, con palabras tiernas, con actitudes amorosas. Bolsas y mercados en Meridiano Blue. Marcela, vuelvo con usted. ¿Qué significa que se haya desplomado el número de colombianos que ganan menos de un salario mínimo? Pues Ricardo, que en la actualidad apenas 10% de los trabajadores se gana exactamente eso, un salario mínimo. Entre las cifras que el DANE les está entregando a empresarios y trabajadores, sorprendió la reducción del número de colombianos que ganan un salario mínimo frente al año pasado, una caída de cerca del 35%. ¿Qué pasó con ellos? Pues yo le puedo contar que más de 1 millón de personas pasaron de estar en la línea ahí justita del salario mínimo a caer al grupo de los que se ganan menos de un salario mínimo, y que hoy es el 47% de los trabajadores en el país. Estamos hablando de 11.3 millones de personas. Ese es el telón de fondo con el que se está dando la discusión del incremento para el próximo año. Desde el gobierno siguen hablando de incrementos importantes. Insistió hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un incremento de más del 10%. Esto empieza a tomar cara el próximo martes. Ahí las centrales destapan su petición oficial y conoceremos las primeras respuestas de los empresarios. 1:42, hablamos del asalto a una joyería en Chapinero, en Bogotá, en las últimas horas. Hoy se conocieron los videos del asalto. Julián Ríos. Hola compañeros, buenas tardes. Hoy se conocieron más detalles de ese millonario robo a una joyería en un local comercial en Chapinero, en el norte de Bogotá. Según las primeras investigaciones y de acuerdo a las informaciones que han entregado algunos testigos y los mismos propietarios del local y víctimas, una mujer habría estado haciendo un seguimiento, al parecer de inteligencia, meses atrás al establecimiento. Al parecer lo siguieron, sabían a qué horas podían ingresar al establecimiento comercial. Esperaron que, al parecer, los policías que custodiaban alguna zona bancaria también se retiraran del sector, y aprovecharon hacia las 11:30 para cometer este violento hurto que se generó y terminó en una balacera en donde una persona resultó herida. Los individuos, los delincuentes, huyeron en contravía por la carrera 13 hacia el norte de la ciudad, utilizaron varias motocicletas y las autoridades están recopilando todos los videos para poder dar con su paradero. Hay algunos de estos videos que se conocieron entre el día de ayer y hoy, donde muestran cómo los delincuentes actuaron con la sevicia y la sangre fría mientras se desataba la balacera y seguían robando. Así lo explicó una de las víctimas del millonario robo, incluso también el abogado Gildardo Acosta, que representa a estas personas que fueron víctimas del robo de la mercancía, que según ellos está valuada en 200 millones de pesos. Esto es lo que dijeron ellos sobre lo que pasó y sobre la mercancía que hurtaron. En las cámaras de seguridad pueden observar cuando sustraen toda esa cadenería que vean en los paños. 1:44, también hablando de hurto a una joyería, pero en Bucaramanga. Hoy se conocieron detalles. La policía de la capital santandereana había recibido hace 3 semanas una alerta sobre un posible atraco de gran magnitud en la ciudad. Julián Patiño. La información que daba cuenta del posible atraco en la capital santandereana estuvo en poder de las autoridades desde hacía 3 semanas, como lo confirmó el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Teníamos una información hace 20 días de que posiblemente estaban llegando los sujetos a la ciudad a cometer un hecho delictivo.
no teníamos certeza directa el lugar donde se podría ejecutar. El uniformado confirmó que el día del robo convocó al jefe de inteligencia y al jefe de policía judicial para desplegar un grupo especial con el fin de intervenir en cualquier situación. Sin embargo, Julio Acelas, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, criticó el accionar de las autoridades y dijo que hubo fallas. Hay fallas de seguridad en los mismos centros comerciales, pero también de la policía. ¿Cómo explicar que si había una información de inteligencia, no había personal uniformado a la entrada de los centros comerciales? Cabe recordar que durante el operativo 5 personas fueron capturadas y una más murió tras el cruce de disparos con la policía. El intendente Freddy Leal fue asesinado en el cumplimiento de su labor. Y mientras tanto, la Fiscalía está argumentando que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en realidad estaban liderando una organización criminal relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Por eso está pidiendo que vayan a la cárcel. Calila Peña. Buenas tardes. Esta audiencia de 10 horas que dejó 5 momentos claves que vinculan presuntamente a los exministros Bonilla y Velasco. En primer lugar, la Fiscalía expuso un número claro de contratos direccionados en la organización criminal, como la denominó la fiscal delegada. En total, la investigación atribuye a Bonilla y Velasco la participación en 74 proyectos radicados en Invías y 5 en la Unidad para la Gestión del Riesgo, por un valor total aproximado de 612.000 millones. Solo 7 fueron concretados. Entre las pruebas adjuntas hay actas de modificación de líneas de inversión que direccionaba el presupuesto de programas como Hambre Cero, línea de investigación por la cual los exdirectores de la unidad fueron recientemente imputados por la Contraloría. Y 3.942 millones de la línea de Hambre Cero y empleo de emergencia. La justificación de estos traslados se basó en la necesidad de reforzar la atención de emergencias y la recuperación de infraestructura vial debido a la persistencia de precipitaciones. Otro punto clave fue la mención de congresistas salpicados que recibieron esos ofrecimientos indebidos a cambio de favorecer con sus votos proyectos del gobierno nacional como la reforma pensional y a la salud. En primera línea, la senadora Marta Peralta, a quien califican como el enlace del Ejecutivo y el Congreso de la República. Asimismo, Marta Peralta de Pieyú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el gobierno nacional. Al parecer también hubo direccionamiento contractual a los congresistas Guadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo de la Comisión de Crédito Público, y en otra línea de hechos definida en los denominados cónclaves que no solo ocurrieron en la Casa de Nariño sino también en el Ministerio del Interior a favor de Julio Elías Chagui, y sin contar otros congresistas que no han sido identificados por la Fiscalía. Y aunque no aceptaron cargos, el próximo 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá tomará una decisión sobre la medida de aseguramiento domiciliaria solicitada por la Fiscalía, mientras que en la Corte Suprema se prepara para dar inicio a la fase de juicio contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. 1:48, estamos con las regiones de Colombia. En Briceño, Antioquia, hay de nuevo alertas por la violencia. En las últimas horas fue desactivado un artefacto explosivo en zona rural. Hay alertas de la Defensoría del Pueblo, de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía. Melissa Álvarez en Medellín. Ricardo, fueron tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 4 de la 4ª Brigada las que destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que estaba localizado en el corregimiento Travesías de Briceño, norte de Antioquia. Y es que la disputa territorial que sostienen grupos al margen de la ley tienen alerta a la Gobernación, también a la Alcaldía, sumándose a lo advertido por la Defensoría del Pueblo ante el aumento de homicidios, desplazamientos masivos y la expansión de minas antipersonal. Al respecto, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez. A raíz de la presencia de esos 3 grupos delincuenciales, pues hay una tensión y a veces se presenta enfrentamientos. Cuando no es el Clan del Golfo con el Frente 36, entonces es el Frente 36 con los cabullos, y eso nos ha generado desplazamientos, nos ha generado muertes, confinamiento, miedo, zozobra, terror. Cabe mencionar que se han registrado 10 homicidios de jóvenes y el desplazamiento de 1.033 familias por órdenes del Frente 36, Ricardo. Melissa, gracias. Y ahora vamos a Cali porque hay protestas de las comunidades rurales que le exigen al gobierno la adjudicación de predios. Alejandro Muñoz.
Desde esta mañana, comunidades campesinas del corregimiento de Zelandia de Dagua Valle llevan a cabo un plantón a las afueras de las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras en el centro de Cali, solicitando a la entidad una solución inmediata, ya que un predio ubicado en zona rural de ese municipio y que fue adjudicado a comunidades indígenas, hoy le pertenece a más de 250 familias que llevan años en ese lugar y que incluso ya cuentan con diferentes cultivos. Abelardo Arroyave, vocero de la comunidad, asegura que esta situación ha generado incluso confrontaciones entre los mismos habitantes, por lo que exigen a la ANT una respuesta pronta y definitiva. Y ese predio, ya estas comunidades campesinas tienen más de 20 años de posesión allí y obviamente pues esto ha generado un descontento y un malestar. Tomamos la decisión de venir acá a las instalaciones de la ANT el día de hoy. Entre tanto, comunidades del corregimiento número 8 en la zona del río Anchicayá mantienen un bloqueo en el sector conocido como El Gallinero, ubicado en el kilómetro 15 de la vía Buenaventura Cali. Allí los manifestantes le exigen a la Defensoría del Pueblo que se cumpla con el pago de unas indemnizaciones que quedaron para este mes, correspondiente a la reparación por un daño ambiental que ocurrió en el año 2001. Hola, soy Liz Castrellón, productora de Mañanas Blue, y quiero desearles unas felices fiestas, que coman muchos buñuelos, que coman mucha natilla y que sean muy felices. Bye. Fue rescatado el hijo del cantante de música popular, Giovanni Ayala. Aquí en Blue Radio, toda la información. Fue rescatado finalmente Miguel Ayala, el hijo del cantante de música popular, Giovanni Ayala, que recordemos, ya usted lo mencionaba, había sido secuestrado el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, esto en el departamento del Cauca, mientras se desplazaba junto con su manager desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. Este secuestro fue confirmado ese día por la policía del Cauca en un boletín y este secuestro ocurrió, para recordarle a nuestros oyentes, alrededor de las 10:45 de la noche, cuando ambas personas, el hijo de Giovanni Ayala y su manager, viajaban en un vehículo particular y en ese momento fueron interceptados por hombres armados en la vereda El Túnel, esto en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Los agresores, los secuestradores, que se movilizaban en dos vehículos, portaban armas, desviaron a las víctimas hacia el norte del departamento, dejando al conductor en el lugar. En ese día, el 18 puntualmente de este mes, fueron secuestrados. Las alertas de inmediato se pusieron en conocimiento de las autoridades y empezó toda una búsqueda por parte de todas las autoridades, el Gaula militar, el Gaula de la policía y los demás encargados de la búsqueda y rescate de estas dos personas. Hoy finalmente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está confirmando que fueron rescatados, o que fue rescatado Miguel Ayala, el hijo del cantante de música popular, Giovanni Ayala. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En Blue, la respuesta del Ministerio de Comunicaciones a la representante Catherine Miranda, que preguntó qué pasó con el portal Expressen, que ha sido bloqueado en Colombia y que fue el que publicó la investigación sobre Verónica Alcocer. El Ministerio de Comunicaciones está confesando que no sé por qué razón Coljuegos bloqueó. Sí, Coljuegos, Camila, Coljuegos, ¿no? Sí, señor. Bloqueó durante... ¿Qué tiene que ver Coljuegos con eso, Camila? Pues esa es la gran pregunta, Felipe, porque esta es una respuesta a un derecho de petición de la parlamentaria Catherine Miranda. Tiene 18 páginas el documento, lo firma Ruth Ramírez, la directora jurídica del Ministerio de las TIC. Dice lo siguiente: en atención a la información solicitada y después de hacer la validación en el grupo interno de ciberseguridad, podemos confirmar que el dominio Expressen está incluido en el listado de sitios a bloquear publicado por Coljuegos el 31 de octubre de 2025. Pero en ese momento todavía no había salido el artículo. El artículo fue publicado 15 días después en ese mismo portal. Eso sí, lo que dice este mismo derecho de petición en el párrafo que sigue, Néstor, es que la fecha de inclusión fue el 31 de octubre en una categoría que es listados de sitios o dominios, que incluye Coljuegos como entidad que los clasifica y los autoriza. Es decir, como si fuera categoría apuestas ilícitas, y el periódico no tiene nada que ver con apuestas. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Aquí en Blue Radio toda la información de la polémica por el convenio de la nueva expedición de pasaportes. Esta petición de la Procuraduría fue presentada dentro de una demanda de controversias contractuales en la que el Ministerio Público busca tumbar este convenio. Todo esto tras considerar que fue celebrado en contravía de las normas que regulan la contratación estatal, particularmente por no haberse adelantado un proceso de licitación pública pese a que la cuantía y el objeto de este contrato así lo exigían. Concretamente, la Procuraduría le pide como medida cautelar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones. Meridiano Blue. Sigue mostrando los dientes Nicolás Maduro en Venezuela ante las advertencias de los Estados Unidos. Santiago Martínez. Hola, sí, desde Caracas, Nicolás Maduro en una tarima en el Palacio de Miraflores habla de fusiles, de 200.000 soldados listos y bien armados y de lealtad. Es decir, lejos, o al menos eso es lo que quiere mostrar, estar lejos de alguna negociación con Estados Unidos. Ni siquiera se hace referencia a la llamada con Donald Trump. De hecho, nadie en el gobierno lo ha hecho y nada que se parezca a conversación o pacto o negociación sobre la mesa. El poder militar de la nación, gracias a Dios, Dios santo, toda la gloria es tuya. Contamos con una estructura profesional, ética, con doctrina propia de más de 200.000 militares uniformados y bien armados, dispuestos a combatir por la seguridad, la paz y la soberanía de Venezuela. Luego, como para que no quedaran dudas de que está lejos de una negociación, Nicolás Maduro mencionó a Hugo Chávez para hablar de ser leales, o al menos que él lo es, hasta más allá de su vida y que jamás le fallaría a sus seguidores. Todo esto paralelo a una decisión de un operador turístico ruso que por el cierre del espacio aéreo de Venezuela desvió hacia Varadero en Cuba los vuelos charter con turistas que vendrían este mes de diciembre, es decir, los centenares de turistas rusos que llegaban a la isla de Margarita ahora deberán o esperar que la situación se normalice o ir a Cuba, ya que por ahora quedan suspendidos estos vuelos con Venezuela. Por esto también resaltar un comunicado de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que emitió este comunicado este martes, donde aclara que cada estado tiene soberanía completa sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y que ese estado es quien puede regular, gestionar y controlar el uso de su propio espacio aéreo. Es decir, entre líneas, no estando de acuerdo con la advertencia de Estados Unidos acerca del espacio aéreo venezolano. Y vamos a Las Vegas porque en el evento más grande sobre inteligencia artificial en el mundo, la principal petición es la regulación. Miguel Garzón. Muy buenas tardes, los saludo desde Las Vegas, en donde avanza el reInvent, que es el evento global de Amazon Web Services, en donde este año el tema principal ha sido el uso de las inteligencias artificiales en básicamente todos los ámbitos de la vida. Y uno de los temas que más ha llamado la atención es el de la regulación de las inteligencias artificiales por parte de los gobiernos en América Latina. En nuestro continente, el país más avanzado en este sentido es Perú, según nos cuenta Natalia Ireigui. Ella es colombiana y es la directora de políticas públicas para Amazon Web Services Latinoamérica. Perú entendió muy bien, es el único país junto con El Salvador que en este momento tiene una ley de inteligencia artificial en Latinoamérica, y es una ley de principios. Es una ley de adopción, es una ley de principios, y sacaron por regulación secundaria un ámbito de aplicación de esta ley, que se demoraron 2 años en discusión con la industria, lo cual también aplaudimos porque al final del día la tecnología va en movimiento. Entonces tenemos una ley que es una ley general que no está regulando detalles tecnológicos, porque acuérdense que lo que vamos a regular no es la tecnología, sino el uso de la tecnología. Mire, en este momento en Colombia, en el Congreso de la República, avanzan 3 proyectos de ley justamente en este sentido, para regular las inteligencias artificiales. Sin embargo, estas iniciativas todavía siguen su largo trasegar en el legislativo colombiano. Davivienda y Scotiabank concretaron finalmente su unión y anunciaron la llegada de DaviBank, el nuevo banco que reemplazará a la marca canadiense en Colombia, Costa Rica y Panamá. Sobre esto habló Jorge Arias en Mañanas Blue. Son 2 bancos hermanos, pero independientes. Davivienda, por supuesto, sigue adelante con su marca, con su logo de la casita, por supuesto, y DaviBank entra como hermano de Davivienda, donde compartimos una misma holding que se llama Davivienda Group. Y doctor Rojas, mirándolo desde el punto de vista de negocio, ya le voy a hacer preguntas que tienen los clientes.
¿esto no termina siendo más costoso tener dos bancos por aparte funcionando de manera separada? ¿La intención de todo esto no era integrarlos, generar una sola marca, que los clientes de uno pasaran al otro banco para generar ahorros, eficiencias y demás? ¿O eso en algún momento va a ocurrir? Una fusión más grande, más compenetrada entre las dos entidades. Pues en este momento para nosotros es aprovechar las oportunidades de crecer y de servir mejor, aprovechando lo mejor de los dos mundos. Toda la potencia de la oferta que tiene Davivienda, más todo lo que traía Scotiabank Colpatria. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Bonilla y Velasco fueron imputados por 3 delitos, por los que podrían pagar hasta 10 años de cárcel, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía reveló que ambos organizaron 79 proyectos, unos en Invías, otros en la Unidad de Gestión de Riesgo, y a dedo dijeron a qué congresistas debían entregarlos. Corrupción pura y dura. Contratos que sumaban más de 610.000 millones de pesos. Sin embargo, de los 79 proyectos que firmaron, solamente 7 fueron entregados, porque en ese momento estalló el escándalo por fortuna alrededor de... Este es el único show deportivo